Aquí hay espacio, mira, acá al frente hay dos sillas. Esta dice Tony y esa dice Gina. Hola. ¿Me escuchan bien? Hola, 2, 3, 4, 5. Si yo me pudiera subir un poquito más. Bueno, ¿está grabando ya? Thank you, Steph. Bueno, muy buenas noches. Me alegra tanto verles en la disposición de aprender. Esta sesión para mí es muy interesante. Sé que les fue muy bien la semana pasada con la maestra. Estoy saliendo con la maestra, imagínense. Disfruto mucho. Gracias por hacer parte de toda esta historia. Vamos a orar y quiero pedirle antes de cada clase siempre que por favor tenga la mejor disposición. Yo sé que el hecho de que estemos acá ya quiere decir que tenemos disposición, pero nunca se siente pensando que son conceptos que ya conocemos. Tengamos expectativa de lo que Dios va a hacer, y en este tema de la paternidad de manera especial creo que es algo que nunca dejamos de aprender. Así que espero que tengan tanta expectativa como yo. Vamos a orar. Padre, yo te doy gracias esta noche por todo lo que estás haciendo en medio de nosotros. Gracias por tus misericordias que son nuevas para nosotros cada mañana. Y gracias, Dios, por permitirnos conocerte de una mejor forma. Bendecimos tu nombre, Dios, y te pedimos, Señor, que día a día podamos disfrutar aún mucho más de este, que no tan solo es un concepto, sino como lo hemos dicho, Dios, es una revelación, es un descubrimiento nuevo, Señor, cuando te podemos ver como Padre y cuando nosotros nos podemos ver como hijos tuyos, Señor. Te damos muchas gracias y bendecimos tu nombre en esta noche. Amén. Muy bien. Ok, quiero que me acompañen allí a la sesión número 3. Esa sesión se llama el abismo. No sé si todo lo conocemos, el concepto de un abismo. ¿Saben todo lo que es un abismo? ¿O es una palabra muy colombiana? No, ¿verdad? Es una separación, es esa montaña gigantesca que tiene. ¿Está sonando como mucho esto? ¿Ahí? Ok. Hola. Muy bien, entonces vamos a la sesión número 3 que se llama el abismo, y voy a tratar de contestar algunas preguntas que son en extremo importantes. Son preguntas muy trascendentes para la vida de todo ser humano, y aunque quizás algunos de nosotros nos aproximamos a una sesión como esta o a un discipulado como este, como wow, esto es algo básico, quisiera plantearle que no es tan básico. Vamos a hablar de algunas verdades que son muy profundas y de algunas cosas que están muy, pero muy ligadas al corazón del Padre Celestial. Hay algunas preguntas que planteamos ahí en la primera parte. Número 1, ¿la salvación se pierde? Y vamos a estar hablando, que bueno, que hay algunos que están súper diligentes contestando. Y vamos a hablar por un momento en el transcurso de la enseñanza del día de hoy de este concepto. ¿Qué significa este concepto de salvación y cómo lo vivo? ¿Es algo instantáneo, es algo progresivo, es algo parcial? Quiero tratar de compartir con ustedes el día de hoy al respecto. ¿Qué sucede si peco? ¿Pierdo la salvación? Y de nuevo tenemos que ir a tratar de comprender qué significa salvación. Y esta, que es una pregunta muy importante, de nuevo quiero hacer énfasis en algo. No tan solo estoy en un proceso como este dictando un discipulado, sino que ustedes tienen que, por favor, comprender que hacen parte de ese grupo de personas que Dios está capacitando para el tiempo por venir. Voy a repetirlo. Usted hace parte de ese grupo de personas que Dios está capacitando para el tiempo por venir. Yo a veces me despierto y me pongo a pensar en medio de que estamos metidos, o por lo menos yo digo, ¿para qué me metí? Voy y miro ese local y lo veo tan grande y lo camino y digo, Señor, solo porque tú me mandaste, o si no, no me meto en esto. No porque me esté arrepintiendo ni nada, sino porque
Yo no sé si a usted le ha pasado alguna vez que dice, hombre, hubiese sido más cómodo quedarme en esto, pero me hubiera perdido de aquello. ¿Sí le ha pasado? Ok, en eso estamos. Entonces, ¿qué sucede? Es una realidad histórica para toda congregación que en los instantes en los que se hacen cambios de locales, fácilmente una congregación puede crecer un 50%, un 60%, en algunos casos duplicarse. La pregunta entonces es, ¿qué va a suceder con estas personas? ¿Quién les va a atender? ¿Quién les va a pastorear? ¿Quién les va a discipular? Por esa razón, es mi anhelo, al hacer estas clases, tratar de transferir de alguna manera lo que es el ADN de esta casa, que todos podamos hablar el mismo idioma. Y más que simplemente, qué es lo que pensamos en Presencia Viva, que podamos acercarnos a cuál es el corazón del Padre Celestial. Entonces, vamos a un verso que usualmente los creyentes lo conocemos claramente, pero el día de hoy quiero que lo analicemos de una manera un poco más profunda. Dice lo siguiente: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Este es un versículo muy importante. Aquellos que han estado por algún tiempo en esta casa saben que este es el fundamento de lo que yo considero que es la misión de la iglesia de Jesucristo. Creo que en este versículo se resume lo que Jesús le mandó a hacer a toda la iglesia, no a Presencia Viva, sino a toda la iglesia. ¿Y cómo se llama ese ministerio? El ministerio de la reconciliación. El hombre estaba separado de Dios, estaba apartado de Dios, y a nosotros nos ha dado ese encargo de reconciliarlos con Él. Entonces veamos lo que dice: cuando aceptas a Jesús como Señor y Salvador, absolutamente todo en tu vida es hecho nuevo. Esta es una realidad, pero necesitamos profundizar para estar claros en qué significa esto, que todo se hace nuevo. El mismo Dios nos reconcilió consigo mismo por medio del Hijo. El Salvador se atribuyó la falta y tomó la iniciativa de acercarse a nosotros. Hay un concepto que quiero también profundizar en este día y tiene que ver con el tema de esa gracia, es decir, de aquello inmerecido que nosotros recibimos de parte de Dios. Y me gusta plantear muchas veces esta pregunta porque es necesario que quede en lo más profundo de nuestro ser. Y alguien necesito que me ayude a contestarla. ¿Por cuál razón o por qué ustedes piensan que Dios nos perdonó? Algunos ya han conocido un poco más de la... ¿Perdón? Es su naturaleza, importante esa definición. ¿Quién más? ¿Perdón? Porque es nuestro Padre, porque nos ama, por gracia. Interesante, si no nos perdona no sería Dios. Es decir, pudiéramos llegar a una conclusión importante con esto. En la naturaleza de Dios no hay cabida para la falta de perdón. Pero este versículo, allí en Isaías 43, 25, nos devela de una mejor forma por qué razón Dios nos perdona. Dice lo siguiente: yo soy el que por amor a mí mismo borra tus transgresiones y no se acuerda más de tus pecados. Es interesante porque si leemos esto muy rápido, en determinado momento pudiéramos pensar, ¿será que Dios es egocéntrico? ¿Será que Dios simplemente solo piensa en Él? Entonces regresemos a lo que en determinado momento hablamos hace un par de minutos atrás. Por quien Él es, no puede ir ni manifestar cosas que van en contra de su naturaleza. El rencor, la falta de perdón, el odio, el resentimiento no tienen cabida en Dios. Entonces, permítame decirlo de esta manera, es como si de forma automática, en el instante que hay ofensas, ¿alguien ofende a Dios aquí? ¿Algún normal? ¿Alguna normal? Constantemente estamos ofendiendo a Dios, pero es como si, le voy a poner este ejemplo. ¿Cuántos llegaron a los Estados Unidos cuando en los tolles tocaba poner las moneditas? ¿Y cuántos llegaron cuando tocaba uno pagaba billete y le daban cambio, verdad? Hoy por hoy,
¿qué sucede? Hay una maquinita, ¿qué hace esa maquinita? Diga conmigo, automáticamente. Automáticamente paga. Imagínese que hay una maquinita celestial que en el instante en el que tú pecas, ofendes a Dios, inmediatamente expide un recibo de perdón. Porque Él dice, en mí no puedo albergar resentimiento hacia ti. Yo soy amor, yo soy perfecto y no puedo permitir que se quebrante mi naturaleza por tus ofensas. Porque imagínense, 7.5 o 7.7 billones de personas ofendiendo a Dios, ¿cuántas veces al día? Con todo, con pensamientos, con actos. Entonces es súper importante que entendamos esto. Dios pagó por esa falta de pecado que nosotros teníamos y continúa haciéndolo. Entonces, vamos a una conclusión importante. Este tema de salvación, y cuando hablo de salvación, quisiera encerrar varias cosas para que todos estemos en la misma película. ¿Qué significa salvación? ¿Cuál es la conclusión a la que nosotros llegamos? Tradicionalmente, la iglesia ha puesto este concepto de salvación en el futuro. Les voy a explicar. No sé si en determinado momento, no sé cuál trasfondo usted tiene de la fe. Pero por años nos hablaban de en la eternidad, cuando seamos salvos, como que toda la vida iba a ser mejor cuando nos muriéramos y estuviéramos en el cielo. No sé si alguna vez le sucedió eso. De alguna forma, yo lo he resumido de esta manera. Por años, la iglesia se encargó de ser un hospital de maternidad y una funeraria. ¿A dónde voy? Nos predicaban del plan de salvación, de lo que Dios tenía para nosotros, que debíamos aceptarlos con el propósito fundamental de evitar el infierno. ¿Sí? Ese era como el gran negocio que teníamos. Y entonces, una vez hacíamos eso, nos teníamos que esperar a morirnos para entonces empezar a disfrutar la vida eterna. No sé si alguien se puede comunicar o estar de acuerdo conmigo. Con ese concepto yo crecí. Con un concepto, hace poquito lo hablaba con alguien en el cual el año 2000 iba a ser el año en el que yo me iba a morir, todo se iba a acabar. Todo eso, yo crecí con todo eso. Créame, ya Dios ha hecho cosas especiales. Muchas personas, mire, un día yo estaba predicando en una ciudad en Sudamérica y estaba con un hombre que había estado por más de 37, 38 años en un país, predicando del evangelio, haciendo cosas impresionantes por ese país. Sus hijos habían nacido en ese país y ya estaban entrando en una edad, ya estaban un poquito grandes. Y yo le decía a él, mira, ¿y qué has hecho a nivel financiero para tu esposa, para tus hijos? Y él me contestaba, me decía, mira, si a mí casi ni a la universidad me dejaron ir porque Jesús ya regresaba, ¿para qué iba a perder el tiempo? Neri, es cierto, ¿verdad? No porque tú seas grande, pero porque a ti te lo contaron. Pero el trasfondo, ¿cuál es? El trasfondo es que venimos, muchos de nosotros, de estos conceptos en los cuales simplemente todo lo que tenía que ver con la salvación o con una mejor vida que Dios tenía para nosotros iba a estar en el cielo. Pero eso es algo que va totalmente en contravía con lo que la palabra de Dios dice. ¿Ok? La salvación nosotros la empezamos a experimentar en el instante en el que recibimos a Jesucristo como Señor y Salvador. ¿Qué cosas hacen parte de la salvación? Este proceso que estamos hablando de renovar nuestra mente, de conocer a Dios como nuestro Padre Celestial, de saber que somos hijos. En nuestra alma tiene que haber un proceso de transformación. Hoy lo vamos a tratar de estudiar en el tiempo que tenemos. En nuestros cuerpos, la pregunta que voy a hacer un poquitito más adelante es, ¿ya se manifestó? ¿Se está manifestando? ¿Se va a manifestar esa salvación? Todas esas son preguntas importantes, ¿ok? Entonces, volvamos a temas fundamentales. La salvación es un tema de fe, mas a cuanto lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Entonces, este concepto y esta verdad, esta realidad de la adopción es instantánea. En el instante en el que nosotros recibimos a Jesucristo como Señor y Salvador, existe un cambio de estatus, por llamarlo de alguna manera. Se los dije en la primera sesión, pasamos de ser criatura
a convertirnos en hijos. Porque por gracia ustedes han sido salvos mediante la fe. Esto no procede de ustedes. ¿Qué es lo que no procede de ustedes? La fe, sino que es el regalo de Dios. O sea que imagínense, somos salvos por gracia, por medio de la fe, pero la fe tampoco procede de nosotros, sino que Dios nos lo da como un regalo. Este es el evangelio verdadero. Que Dios hizo absolutamente todo y que lo único que tú puedes hacer es responder al amor de Dios para entonces disfrutar de lo que Él tiene para ti. Aquí hay un aspecto muy importante, no por obras. ¿Qué significa obras? Vamos a asumir que no conocemos al respecto. ¿Qué significa obras? Hechos, acciones y de manera particular, buenas acciones, ¿verdad? Pero les soy honesto, alguna vez leía un libro que se llama El despertar de la gracia y este hombre decía, pastor, si usted predica bien la gracia, hay un chance muy grande que la gente salga a pecar. Qué silencio. ¿Por qué? Porque es una realidad. Jesucristo pagó por los pecados que cometimos, con lo que estamos cometiendo y los que vamos a cometer. Pero entonces la pregunta es, que la vamos a plantear también es, si esa es mi condición verdadera, si esa es simplemente mi respuesta, la pregunta es si he tenido un encuentro con Él. ¿Estamos claros? Porque en teoría algo debió pasar y no deberíamos simplemente responder a la naturaleza pecaminosa porque sí. ¿Qué afirma entonces? La palabra está cerca de ti y la tienes en la boca y en el corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Le estoy hablando de conceptos fundamentales, de conceptos que son básicos, pero ¿por qué se los quiero compartir el día de hoy? Porque en la misma iglesia existe una confusión muy grande. Y ni hablar de vertientes o de, por ejemplo, la iglesia tradicional. La iglesia tradicional en la que muchos de nosotros crecimos, bueno, en el caso mío no tuve tanta exposición, pero igual estuve en colegios católicos, estuve bajo sacerdotes, bajo monjas en determinado momento en el proceso de mi educación. Este es un concepto en el cual tú le tienes que añadir a lo que Jesús hizo, para entonces obtener esa paga por el pecado. Por eso la Biblia es muy clara y dice, ¿saben algo? Ustedes son salvos, es decir, pueden tener la reconciliación con Dios, pueden tener la certeza de su destino eterno, pueden empezar a disfrutar la vida de los hijos de Dios por gracia, es gratuito, por medio de la fe. Y entonces nos aclara, y esa fe que ustedes necesitan, inclusive Dios se la entrega. Y les aclaro algo, no es por medio de obras. ¿Para qué? Para que nadie se jacte y diga, wow, qué bueno yo soy. Entendamos algo. El precio que Dios puso para la salvación es el mismo para todos los seres humanos. Hace unos minutos hablamos del carácter de Dios y cómo Él no se contradice. Si el pago por el pecado no fuera el mismo para todos, estaríamos operando con un Dios de injusticia. De la misma manera, si por hacer cosas buenas pudiésemos tener garantía de la salvación, estaríamos exactamente en el mismo concepto de que Dios es un Dios injusto. ¿Me puedo explicar? En un año bueno financiero de algunos de nosotros, promedio, podemos dar 2.500, $5.000 quizás si ganaste mejor. Si te fue en un año excelente, quizás das $10.000 a la iglesia. Y si eres bendecido y trabajas, etcétera, bendecido financieramente, quizás podrás dar $15.000 o $20.000 o $30.000. ¿Estoy claro? ¿Alguien se relaciona conmigo? Un cristiano normal que da a la iglesia, que contesta a la ordenanza de Dios y regresa el dinero que tiene que regresar. Hablemos entonces de cómo queda una persona que, por ejemplo, da $2.000 a la iglesia
en sus donaciones al año frente a Bill Gates? Que en un año cualquiera puede dar 5 billones, 7 billones, o Warren Buffett, que hace algunos años le donó 37 billones a Bill Gates para obras comunitarias. ¿Cómo quedan tus $2,000 o los míos? Me hago entender, si ese fuese el parámetro de Dios, estaríamos hablando de una injusticia total. Entonces Dios es tan sabio, el tema de hoy no es el diezmo, pero Dios es tan sabio que a todos nos puso a dar igual. Ganas 100,000, da el 10. Ganas 20,000, da el 10. Ganas 1,000,000, da el 10. En el concepto de salvación el precio es el mismo. ¿Cuál es? Cristo. Y para ti que fuiste muy malo, Cristo. Y tú que fuiste violador, Cristo. Y tú que eres chismosa solamente, Cristo. Me comunico. El precio que tenía que ser pagado es exactamente el mismo. Entonces es súper importante, amados, por favor, que entendamos esto. ¿Por qué? Porque esto nos va a dar libertad en nuestra relación con Dios. Si no tenemos la claridad de esto, por eso la segunda pregunta, ¿qué sucede si peco? Si no tenemos la claridad de que Cristo ya pagó, vamos a estar, como la semana pasada lo hablábamos, como ese bipolar. Estoy bien, pero estoy mal. Dios me ama, pero no mucho. Mire, cuando yo me montaba en un avión años atrás, era horrible. Porque estaba este concepto en medio de la turbulencia de, ¿y si esto se cae, para dónde me voy? Porque aunque crecí en la iglesia, yo no tenía certeza de esto. Y quiero decirle, ¿por qué predicamos cosas como estas? Porque un gran porcentaje de la iglesia predica algo que es totalmente diferente a esto. Que dependiendo cómo tú te portes, entonces eres salvo o no eres salvo. Y que tienes que hacer cosas para entonces alcanzar la meta de reconciliarte con Dios. Pero imagínate entonces cómo vive una persona. Con una incertidumbre muy grande. Y créame, por años yo lo viví. Por años viví de esa manera. La iglesia de América Latina aún continúa, en muchos casos, siendo una iglesia de condenación, y estoy hablando de la iglesia cristiana, siendo una iglesia de legalismo, siendo una iglesia donde verdaderamente lo que muestran es a ese Dios que está pendiente allí de qué hiciste para entonces mandarte un rayo para matarte. Tengo casos de personas que discipulo, pastoras específicamente, que les han negado el lugar, la entrada a ciertas iglesias o congregaciones porque usan pantalones. Y algunos podrían decir, ¿y eso qué tiene que ver? De ese calibre es. Si se pone maquillaje, si no se pone maquillaje, qué tan largo tiene que ser el cabello. Dígame qué tiempo tiene Dios para estar mirando la medida del cabello de alguien. Quizás la lengua tan larga que la tiene, pero el cabello, estoy bromeando. Quiero invitarles a que puedan disfrutar de su relación con Dios. Una relación en libertad. De nuevo, si yo predico bien esto, hay algunos que van a abusar, pero ese es un problema tuyo, no mío. A veces cuando estoy en los procesos con los noviazgos, yo he visto de todas las cosas, que le dicen a los muchachos, mire, los 3 primeros meses no le puede coger la mano, al tercer mes y un día ya le puede coger la mano. Yo, no le coge la mano en público, pero sí la nalga en privado. Seamos claros. ¿O no? Espero que digan no las muchachas, por favor. Pero no, el punto ¿cuál es? El punto es que la obra del Espíritu Santo no puede depender en un predicador. No puede determinar los tiempos. Porque lo peor que puede existir es tener el concepto de que Dios es el policía que me está siguiendo. Sin embargo,
Un hijo de Dios maduro y responsable entiende que los ojos de Dios están todo el tiempo sobre él. Son conceptos similares pero totalmente diferentes. La única forma como una persona puede ser reconciliada por el Padre, experimentar su amor y el plan en abundancia, es creyendo en Jesucristo. ¿Por qué hacemos énfasis en esto? Porque también tú escuchas que todos los caminos conducen a Dios en muchos casos. Hace unos meses atrás estaba haciendo unas entrevistas en Colombia para ver la posibilidad de contratar a algunas personas y que trabajaran desde Colombia. Y cuando los empiezo a entrevistar, le tengo que ser honesto, por muchos años no había entrevistado a personas como lo hacía anteriormente cuando estaba en cargos laborales. Y tuve que empezar a incluir ciertas preguntas que hoy por hoy, quizás en este ámbito que estamos acá serían obvias, ¿no? Pero preguntas como, ¿quién es Dios para ti? Y empezar a escuchar unas respuestas bien particulares. Todo. Aclárame. Todo. Las montañas son Dios. Los árboles son Dios. Yo soy Dios, tú eres Dios. Y este tipo de conceptos. Conceptos como los que he predicado acá, de la modernidad líquida, del poscristianismo. Es decir, hoy por hoy, yo no puedo asumir que para ti Jesucristo es el Señor y el Salvador. Hoy por hoy no puedo asumir que para ti la Biblia es inerrante, que la Biblia es la palabra de Dios. ¿Por qué razón? Porque hemos sido bombardeados con tanta información que verdaderamente lo único que ha generado es mayor confusión. Entiéndame, yo no quiero que usted tenga una fe estúpida, y perdón si uso esta palabra, una fe de ojos cerrados, pero quiero que llegue por medio de todo el proceso del Espíritu Santo a convencerse que Jesucristo es quien es y que la Biblia es la Biblia. De todo el viaje a Israel viví muchas cosas impresionantes, pero quizás una de las cosas que más me marcó fue la reacción natural de mi hijita de 5 años en el momento en el que entró a la tumba. No le dije, ni lo planeamos. La verdad ni quería ir porque dijo, papi, pero ¿para qué vamos allá si allá no está él? Muy clara, ¿verdad? Y yo le decía, mi amor, bueno, yo sé que no está allí, pero es importante, yo quiero mostrarte que no está allí. Yo quiero que veas que él resucitó. Sin embargo, al entrar, su reacción a sus 5 añitos fue arrodillarse, cerrar sus ojos y empezar a orar. ¿Qué oró? No tengo ni idea. La verdad no podía manejarlo. Yo era como que, oh my God. Esa es su experiencia, esa es su realidad. Voy a hacer todo lo que esté dentro de mi capacidad para dejarle saber la realidad de Jesús, la realidad de la palabra, la realidad del Evangelio, pero ella va a tener que tomar su decisión en determinado momento como lo estoy haciendo contigo hoy. Tú necesitas tener ese encuentro. Tú necesitas llegar a este convencimiento. Tú necesitas comprender que no hay otro camino, que hay un solo camino, una sola verdad y una sola vida, que es Jesucristo. Por esa razón, algunas personas pueden pensar, ese discipulado es muy básico. Ok, es básico, pero es que necesitamos regresar a las bases. Según los pasajes anteriores, la reconciliación con Dios nada tiene que ver con algo que tú hagas. Entre paréntesis allí dice, obras. Es suficiente el sacrificio de Cristo en la cruz. Cuando una persona es salva, ahora sí está lista para experimentar la plenitud en todo su ser, alma y cuerpo. 3 dimensiones que además ponen de manifiesto nuestra semejanza con Dios, quien es un ser trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Efesios 2:1 dice, antes ustedes estaban, ¿cómo? Muertos a causa de su desobediencia y de sus muchos pecados. Y esta muerte es importante esta palabra que voy a utilizar acá, desconexión espiritual. Otra palabra importante, separación de Dios. Es decir, incapacidad para percibir el mundo espiritual, reducidos a una vida con base en el cuerpo y el alma. Es muy importante que comprendamos algo. Las personas que no han recibido a Jesucristo como Señor y Salvador pueden ir a una iglesia,
pero que no han tenido un encuentro verdadero. ¿Cómo mides ese encuentro? No lo puedo medir. Dios lo sabe y quizás esa persona también. Esas personas están en una condición de muerte espiritual. Muerte espiritual. Por esa razón es tan importante que en los instantes en los cuales nosotros hablamos con este tipo de personas, necesitamos comprender que tú no eres el Espíritu Santo para convencerlo. Que el Espíritu Santo hace su obra y que, claro, necesitas estar tú lo suficientemente preparado, tener el conocimiento, ¿para qué? Para hablarle al alma de esa persona, a sus emociones, a su intelecto. ¿Cuál es el gran reto que hoy por hoy tenemos? Que nos encontramos con personas que han recibido información incorrecta desde su nacimiento. Por esa razón, nuestra fe no puede ser liviana. Por esa razón necesitamos leer la palabra de Dios. Por esa razón necesitamos no tan solo ser, como dice la Biblia allí, oidores, sino hacedores, conocer, saber verdaderamente qué está sucediendo. Y gracias el día de hoy a ustedes que vienen a un lugar como este para ser capacitados. Esto tiene que ver con ustedes, pero por sobre todas las cosas, recuerden, el plan de Dios es llenar la tierra. Mire, estaba estudiando respecto a los procesos que está viviendo el mundo en muchas áreas, pero por ejemplo el continente europeo está viviendo algo dramático. ¿Por qué? Los estudiosos determinan, no recuerdo el número exacto, pero determinan que para que una cultura no se extinga, por lo menos cada pareja debería tener 2 niños. Si no me equivoco es 2.1, para que permanezca, para que por lo menos no decline. En los Estados Unidos, por la influencia afroamericana y latina, estamos allí. Pero en Europa está bordeando el 1%. Sin embargo, si ustedes ven la población musulmana, en algunos casos llega al 6 y 7 niños por pareja. ¿Qué significa esto? Lo dijo, no sé si fue Muammar Gaddafi, dijo, nosotros no vamos a necesitar evangelizar a Europa, simplemente la vamos a llenar colonizándola. No sé si me estoy haciendo entender. Las estadísticas calculan que posiblemente para el 2030, algo por allí, va a ser un continente totalmente musulmán. Pero necesitamos recordar que Alá no es el camino, que Alá no es la verdad, que Alá no es la vida, que tú y yo tenemos esa verdad, que tú y yo tenemos esa solución, ese remedio. Pero no podemos ser personas que simplemente nos aproximamos al resto de la gente desde una posición, yo tengo la verdad y tú me tienes que creer, porque ellos también tienen su verdad. Entonces allí es donde se hace importante educarnos, crecer y no ser personas iletradas bíblicamente. ¿Estamos claros? Perfecto. 3 dimensiones del ser. Ya estoy llegando a una parte que va a ser importante, creo yo, para todos. ¿Estamos claros en que somos seres tripartitos? Dios nos hizo a su imagen y semejanza, Él es Padre, Hijo, Espíritu Santo. Nosotros tenemos 3 componentes, 3 áreas que conforman quienes nosotros somos. Un cuerpo, un alma y un espíritu. Vuelvo a hacer énfasis, las personas que no han tenido este momento de recibir a Jesucristo como Señor y Salvador, tienen su espíritu muerto, tienen un espíritu que está vacío. ¿Y por qué es importante que entendamos esto? Porque es por el Espíritu que nosotros podemos relacionarnos con Dios. ¿Ok? Entonces, el cuerpo es la casa física. Allí entre paréntesis dice temporal y frágil mientras vivimos en esta tierra. ¿Cuántos saben que esta casa es frágil? ¿Verdad? Que es una casa que se está deteriorando. O si no, si usted tiene 39 o 38 años, cuando cumple 40, algo le pasa a sus ojos. Es como que automático. Usted empieza a decir... Empieza usted a conocer músculos que antes no conocía. Algunos...
¿Sí? Y alguna gente dice, no, es por el medio. Y uno contesta, claro, por el medio siglo que ya pesa, ¿verdad? Entonces esta es una casa temporal frágil en la que vivimos en la tierra. El alma, ojo con esto, es la mente, es el corazón de latir cardías. Encontramos en este concepto de alma, en esta segunda parte, que verdaderamente es quien tú eres. El alma es quien tú eres. Encontramos los sentimientos, la voluntad, los recuerdos, las emociones. Verdaderamente funciona como el centro operador, la torre de control de todo ser humano. Es factible que usted pueda comprender por qué la Biblia dice en ese versículo famoso de Romanos 12:2, renuévese por medio de la transformación de la mente, porque aquí es donde está el mayor rollo. Tú no amas con esto. Esto es un músculo, es un músculo literalmente que bombea sangre. Tú amas con tu mente, cardías, el corazón. La Biblia dice, como el hombre piensa, así es. Otra versión dice, como el hombre piensa, así vive. Entonces, el tercer aspecto es el espíritu, que es la dimensión exclusiva que nos permite relacionarnos con Dios. Entonces, de alguna manera, usted puede decir lo siguiente, el espíritu es la parte que le permite relacionarse con Dios. El alma es la parte que le permite relacionarse con otras personas y el cuerpo es ese contenedor donde están los dos anteriores. ¿Ok? Dios es espíritu y los que le quieren adorar le tienen que adorar en espíritu. Entonces, si quisiera ponerlo de alguna manera, el idioma, el lenguaje, la comunicación, el código celestial o como le quiera poner, tiene que ser espiritual. Porque Dios es espíritu. Entonces, acá hay un cuadrito que para mí es extremadamente importante que lo entendamos el día de hoy. No sé si todos lo tienen allí. Es la página 12. ¿Todos están allí? Entonces, en la parte de la izquierda, los tres aspectos dicen, ¿qué dicen? Salvación. Pero entonces vamos a ver algo que es muy importante para que lo comprendamos y lo llevemos con nosotros. Vamos a hablar de la salvación del espíritu, que es el primero que está como en un rojito más oscuro, después la salvación del alma, después la salvación del cuerpo. Entonces, la Biblia nos dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura es, ¿verdad? Todo ya pasó. ¿A qué se refiere? Se refiere a ese momento. En la tercera columna nos dice cuándo pasa eso. ¿Cuándo se hace efectiva la salvación? Espero que me haga entender. Número uno, entonces tenemos el cuerpo, el alma, el espíritu. En la mitad tenemos la definición de cada uno de ellos. Y en la última columna tenemos el momento en el cual la salvación se hace efectiva, se hace vigente, se hace manifiesta en la vida de las personas. ¿Me estoy haciendo entender? Qué pena que les pregunte tanto, pero es que es muy importante. Entonces, el espíritu que dice allí es instantáneo. Por eso la Biblia y Jesús dijo, por ejemplo, Nicodemo le dijo, ustedes tienen que nacer de nuevo. Esta terminología del nuevo nacimiento, ¿a qué se refiere? A una persona que estaba muerta espiritualmente y nace espiritualmente a la vida. ¿Cuándo sucede eso? Ya se los dije, Juan 1:12, más a todos los que le recibieron y creyeron en él, les dio la potestad de llegar a ser hijos de Dios. Esto es instantáneo. ¿Cuándo ocurre? Cuando tú, de manera real, tomas una decisión por Jesucristo. Hago mucho énfasis en esto. No tiene que ver con lágrimas, no tiene que ver con que te caíste o que no te caíste, tiene que ver con una decisión verdadera. Les puedo hablar de mi caso. Yo nací en un ámbito cristiano, en un hogar de un papá, mamá cristiana. Pero no fue sino hasta una estrellada como a los 17 años que yo dije, yo necesito a Jesús. ¿Iba a la iglesia? Sí, realmente me llevaban. ¿Cantaba? Sí. ¿Leía la Biblia? De vez en cuando. ¿Oraba? No mucho. Pero en mi caso, se tomó de un accidente en el cual hoy quizás entiendo por qué no perdí la vida, porque un bus
del tamaño de estos gigantes de 50, 60 pasajeros, se pasó un semáforo en rojo y se llevó mi carro por completo. Mi carro paró contra algo que nunca supe qué fue y que lo dañó por completo en ese otro costado y que lo hizo irse a una pared. Cuando yo me bajé, la gente me decía, pero ¿contra qué se estrelló? La única explicación que yo puedo tener fue que habían ángeles allí y que esa noche no era la noche en la que yo tenía que morir. Al ir de regreso a casa, tuve un encuentro personal con Jesús. Allí fue donde Él me dijo, tu vida está en mis manos, hoy te preservé. Ese yo considero que fue mi encuentro. Por años había ido a la iglesia, tenía Biblia en mi casa, desde pequeñito me aprendí los versículos, los libros, pero eso y tener ese encuentro, yo siento que ese fue el día que yo nací de nuevo. Allí sí fue instantáneo. Pero entonces hay un segundo aspecto que es el del alma. ¿Y qué dice en la tercera columna, al lado de alma, al frente de alma? Vamos a repetirlo todos, por favor, diga conmigo, proceso. Así que eso no es instantáneo. Le hago una pregunta. Vamos a decir que usted tiene la certeza, que usted tiene la claridad de que verdaderamente recibió a Jesucristo como Señor y Salvador. ¿Su mente cambió? Seamos honestos. No. Porque dependiendo a cuántos años lo hayas hecho, vamos a poner... Vea, yo me acuerdo, usted está grave conmigo porque viene acá a las clases. Yo me acuerdo acá cuando esta joyita llegó a mi grupo de conexión, don Hernán Restrepo. Y le digo joyita porque para mí es un trofeo en el buen sentido de la palabra, porque es de esas personas que no están supuestos a estar vivos. Y donde todas las cosas que vivieron en el pasado estaban supuestos simplemente a dañarlo, a terminarlo. Y no han sido pocos los momentos en los cuales él me ha dicho, ¿por qué no lo conocí antes? ¿Por qué no lo conocí antes? ¿A qué se refiere una persona cuando dice eso? Que seamos claros. Cuando tú tienes 40, has vivido cosas de 40. Cuando tú tienes 50, has vivido 10 años más de locuras. Por eso yo le digo a los jóvenes, mire, entre más joven usted lo reciba mejor, entre más joven usted se decida por servirlo mejor, porque después se empieza a llenar de peroletes que le hacen decir, ay no, mejor no me decido por Dios. Es más fácil para un joven decir, lo entrego todo, no tiene nada. Pues lo entrego todo por Dios. Sí, pero después cuando usted tiene carro, tiene hijos, tiene X, tiene Y, entonces ahí usted dice, ¿y será que lo entrego todo? Entonces, tienes 30, tienes 40, tienes 20, tienes lo que sea. Son todos esos años de recuerdos. No todos buenos. De dolores, de desilusiones, de conclusiones. Esto que cualquiera pudiera decir, eso no es tan malo, de éxitos. No sé si usted ha visto de la gente, pues con mi experiencia, de la gente más compleja son los exitosos. Porque piensan que no necesitan de Dios. Entonces, llegamos al ámbito de conocer a Dios con un montón de conclusiones en nuestra cabeza. Acuérdese, el alma que tiene, emociones, recuerdos, voluntad, nuestros sentimientos. Y entonces empieza un proceso, como dicen aquí, de flusheo. Flush. Se tiene que meter agua a presión para empezar a sacar todo eso. Y dependiendo de qué tan, abro comillas y perdón, no quiero ofender a nadie, dependiendo de qué tan dañado uno venga, pues más se va a requerir de agua, de agua, de agua, de agua. Este proceso es un proceso que se llama santificación.
si quisiera que yo se lo definiera de alguna manera bíblicamente, se lo voy a poner súper sencillo. Fruto del Espíritu. Fruto del Espíritu. No lo vamos a hablar el día de hoy, pero estos son dos conceptos que son totalmente diferentes. Uno, el don del Espíritu, que es una persona que de igual manera tú lo recibes instantáneamente, como lo vimos anteriormente, en el instante en el que viene el Espíritu de adopción, en el instante en el que eres salvo. Pero, por eso, ya te pregunté, ¿qué tuviste que hacer tú? ¿Te costó? Porque la salvación es ¿por qué? Por gracia, por medio de la fe. Gratis. Pero el fruto del Espíritu, ese sí te cuesta. Entonces entendamos algo. La Biblia dice, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Dominio propio o templanza. Una pregunta, bueno, no, mejor no me meto en eso. Pero aquellas personas que hayan tenido problemas con pornografía, ¿no les hubiera gustado que un pastor en determinado momento hubiera dicho, en el nombre de Jesús recibe dominio propio? O aquellos que tenemos problemas con la cuchara. No existe. Eso no es un don. Eso hace parte del fruto. ¿Sí? En el nombre de Jesús recibe bondad. Recibe, no, eso es el amor, el gozo, la paciencia. Paciencia. No, ¿qué dice la Biblia? Que la multitud de pruebas produce paciencia. Y a veces uno, Señor, dame paciencia. Ok, dale más pruebas. Y las pruebas, carácter probado. Entonces, es muy importante que entendamos que este aspecto del alma es un aspecto que es un proceso. El año pasado dedicamos gran parte del año a predicar en el ámbito de la sanidad. Hablamos de las emociones. ¿Por qué razón? Porque este es uno de los conceptos que yo mismo estoy en el proceso de acabar de aprender. ¿Por qué? Porque es que la iglesia tradicional que le dice que si usted en determinado momento está triste, uy, qué poco espiritual. Que si usted está en una dificultad, reprenda, ate, declare, proclame. Yo me acuerdo a cuánta gente yo le dije, no le preguntes a Dios por qué, pregúntale para qué. Hasta que un día me dijeron, ¿y qué fue lo que dijo Jesús? Padre, ¿por qué me has desamparado? Yo, empecé a leer la Biblia de una manera diferente. Mi alma está angustiada hasta la muerte. Jesús diciendo eso, uy, reprenda. Poca fe. Entonces, es un proceso y tengo la lamentable noticia de decirte que es en el que menos invertimos usualmente en las iglesias. Porque pensamos que el que está en Cristo nueva criatura es y que las cosas viejas pasaron y que todas son hechas nuevas. Vaya, dígale eso a una persona que estaba en pornografía 30 años. A ver si su mente fue hecha nueva. O a una persona con resentimiento, con odio, póngale lo que sea, a una persona que vivía en depresión, rechazo, abandono, temor, tantas cosas. ¿Me estoy comunicando? Entendemos la necesidad entonces, como les he dicho, de ser lavado nuestro cerebro literalmente y es lavado por medio de la palabra. Pero en ciertos aspectos se requiere también de gente que te ayude, que te aconseje, que te saque adelante. Entonces, si queremos disfrutar de la salvación plena, necesitamos comprender que listo, el espíritu no tiene rollos, de un instante para otro. Listo. Pero entonces ahora empieza un aspecto diferente, el alma. Lidiar con mis conclusiones, lidiar con mis emociones, lidiar con los conceptos que yo tengo. Este discipulado de qué trata sobre muchas otras cosas,
de tratar de desprogramarte a mí y a ti, a mí y a ti y a mí, de los conceptos que tenemos de papá. Porque de la manera como tú hayas visto a tu papi terrenal, va a tener una semejanza altísima con cómo vas a ver a Dios. Entonces imaginemos ciertas cosas. Imaginémonos la persona que no tuvo a papá en casa. Imaginemos a la persona que tuvo a papá en casa pero que no estuvo porque estaba ausente. Imaginemos a la persona que papá le prometió mucho pero no le cumplió nada. Y también, como es pecado hablar mal de nuestros papás, el día de hoy no es para hablar mal de los papás, sino para tener conversaciones verdaderas. Estaba en Barranquilla sentado con una pareja y yo le decía, simplemente quiero que seas honesta contigo mismo, le decía a la mujer. No, pero es que mis papás fueron buenísimos. Ey, sé honesto, ¿algo falló algo? Y me tomó como media hora que ella llegara a entender que sus papás no eran perfectos. Y de nuevo, esta no es una campaña en contra de los padres. No, es que entendamos que si hay una marca que todo ser humano tiene, es esa marca del lugar de origen, del hogar de origen. Y que necesitamos trabajar en ella. Mucho silencio. Demasiado silencio. Muchísimo silencio. Diga conmigo de nuevo proceso. Quizás usted entiende de pronto ahora un versículo nuevo, o ese versículo lo entiende de una manera diferente, aquel versículo que dice, aquel que comenzó en ustedes, la buena obra la va a perfeccionar. ¿Hasta cuándo? Hasta el día de Jesucristo. Somos una obra en proceso. Lo peor que tú puedes, la peor conclusión a la que puedes llegar es que tú ya llegaste. No. No. Necesitamos constantemente estar sometidos a Él, necesitamos ser vulnerables. Ayer mismo tenía la reunión con el equipo ministerial y yo les hablaba, les decía, mira, esto es lo que está pasando por mi cabeza. Estas son las cosas con las que me despierto en la noche a veces. Estas son las situaciones en las que pienso. Ahora les hablaba hace un momentito, que a veces, ¿para qué me meto? ¿De dónde van a salir 5 millones de dólares? ¿Y qué va a pasar? Y Dios está ahí detrás diciéndome, hey, tranquilo, fresco. Pero ¿qué pasa si yo no hablo? ¿Que ahí empieza qué? Lo que dice el Salmo 32:3, mientras callé se envejecieron mis huesos. Porque si no sabes, la persona con la que más hablas todos los días eres tú misma. Y usualmente hablas mucha basura. Preferible hablar basura con otros, para que te digan, hey, no hablas eso. ¿Puedo seguir? Salvación del cuerpo. En el futuro, man. Todavía tenemos que estar con este cuerpo. En el futuro pueden ser 2 momentos. Uno, si Jesucristo nos toma en las nubes antes, es decir, antes de que nosotros muramos. Dice la Biblia que nuestro cuerpo va a ser mudado también en un abrir y cerrar de ojos, en un cuerpo glorificado. Si hemos muerto, entonces en el instante de la resurrección recibiremos un nuevo cuerpo. ¿Un cuerpo como cuál? Como ese cuerpo que tuvo Jesús al resucitar. Si usted analiza las Escrituras, era un cuerpo diferente. Era un cuerpo que Él ascendió, literalmente. Dice la Biblia que Él se manifestó en medio de sus discípulos estando las puertas cerradas. Pero vamos a tener un cuerpo. Un cuerpo que ya no va a envejecer porque va a ser un cuerpo eterno. Un cuerpo que ya no va a tener dolor. Un cuerpo que ya no va a tener necesidad de cirugías. Y las señoras digan que no se le va a caer el pelo, que no le va a salir nada. Un cuerpo... No, los señores también, gracias, perdón. Creo que ya tengo el fundamento para la cirugía. Yo ya les dije, ¿verdad? Dice la Biblia que la iglesia se va a presentar sin mancha ni arruga delante del Señor.
La única manera como nosotros podemos estar en comunión con Dios es por medio de la dimensión espiritual. Reflexiona. ¿La salvación afecta estas tres áreas? Entonces, creo que tratamos de hablarlo al respecto. Este concepto del nuevo nacimiento es cuando aceptas a Cristo como Señor y Salvador, ya se los dije anteriormente también. Por último, Dios mío, hoy hablé bastante. Por último, voy a tratar de aclarar algo que es muy trascendente también y que Jesús dedicó gran parte de su ministerio a lidiar con este tópico, y es este tema de si un cristiano puede ser poseído espiritualmente. Es decir, esto voy a hablar los próximos minutos específicamente del tema de demonios, o puede ser oprimido. Entonces, una cosa es ser poseído y otra cosa es ser oprimido. Los que no tienen a Jesús como Señor y Salvador pueden ser poseídos por entes demoníacos. Recuerde, ¿cómo está el espíritu de una persona cuando no ha recibido a Jesucristo? No hay nada. Entonces, esos espacios pueden ser llenos por espíritus inmundos, por demonios. ¿Y usted cree que los demonios existen? Sí, los saco y me han sacado. Y Jesús dedicó su ministerio a hacerlo. Es más, dentro de todo el proceso de la visión que tenemos acá en este lugar, el versículo en Mateo 10 nos deja saber que eso hace parte de lo que tenemos que hacer. Existe un componente del alma en el que por medio de la terapia, de las consejerías, se pueden lidiar con cosas, pero hay otras cosas que son espirituales, que no pueden ser lidiadas de otra manera. Y nosotros tenemos la autoridad para hacerlo. Es más, en la gran comisión que aparece en Marcos 16, claramente Jesús nos deja saber al respecto. Estas señales seguirán a los que creen. Y nos dice cómo sanaremos a los enfermos, cómo resucitaremos muertos, cómo expulsaremos a los demonios. Esto hacía parte del diario vivir de Jesús. Y desafortunadamente también por desinformación, la gran mayoría de la iglesia o no cree o les da miedo, pero hay cosas con las que hay que lidiar espiritualmente. Entonces, si tú has recibido a Jesucristo como Señor y Salvador, no puedes ser poseído. Cuando una persona es poseída es que literalmente, seguramente usted ha escuchado a estas personas que en algunos casos han realizado matanzas, han realizado tantas cosas que si es que he escuchado unas voces, es que yo no sé qué me pasó. Yo he estado presente con gente que le cambia la voz, le cambia la cara. Es así de loco, es una realidad. Pero el punto, y apréndase esto, en Lucas 10:39, Jesús dice, sí, les he dado autoridad sobre todo poder del enemigo para pisotear toda serpiente y escorpión. Nada podrá hacerles daño. Si usted no entiende eso, va a tener miedo de estos entes. Pero Jesús dice, sí, les he dado autoridad sobre todo serpiente y escorpión, que es la manera como los denomina en el Nuevo Testamento. ¿Ok? Los hijos de Dios pueden experimentar opresión, es decir, pueden experimentar actividad demoníaca en su ser. ¿En dónde? En el cuerpo se puede manifestar con enfermedades. Pregunta, ¿ha leído la Biblia en determinado momento cuando a Jesús le trajeron una persona enferma y Jesús no la sanó, sino que expulsó un demonio? Lea la Biblia. Pueden existir espíritus, es decir, pueden existir enfermedades que están siendo causadas por la opresión en el cuerpo de un demonio. Espero que me haga entender. Mas no todas las enfermedades son demonios. ¿Ok? Es súper importante que entendamos esto. Allí es donde se requiere, de nuevo también, del don del Espíritu, que nos da la capacidad de discernir, para no estar expulsando demonios donde no hay demonios. La señora se comió una bandeja paisa y no tenía que ver con un demonio. ¿En serio? En el cuerpo, ok, entonces vemos esta dinámica. ¿En dónde puede ser oprimido entonces el creyente? En el cuerpo se puede manifestar con enfermedades, en el alma con sensaciones y pensamientos recurrentes.
le voy a hablar de algunos. Ahorita no es que, ay, yo lo tengo, o si no está aquí, entonces no está. Pero pueden existir este tipo de cosas, ¿verdad? Si eres una persona que sufre de problemas de autoestima, de celos desaforados y otros desequilibrios emocionales, es factible, no te estoy diciendo que sea así, pero es factible que puedas tener situaciones como estas. Es factible algunos casos que yo he tratado de profunda depresión, pero de nuevo, yo no puedo decirle todos los deprimidos están demoniados, no se lo puedo decir. En algunos casos es hasta desequilibrio químico, allí es donde se requiere un profesional que te pueda evaluar. Pero evidentemente sí hay cosas que pueden operar en la vida de las personas. Si tú tienes algo que yo he visto muy recurrente, esas personas que sufren de, yo no sé si a usted le ha pasado, pero usted ni conoce a la persona, nomás la ve y ya le produce rechazo. Es factible que pueda existir un ente que está operando allí que causa que la gente lo rechace, un espíritu de rechazo, el abandono, tantas cosas. Cuando has sido violentado, inmoralidad sexual, hay cosas que son una realidad y por eso es tan importante poder tener la consejería, poder tener la compañía y los profesionales en algunos casos que nos puedan ayudar claramente. Reflexiona, es posible que algunos dolores, sensaciones o pensamientos que estás experimentando provengan de alguna, abrimos comillas allí, puerta abierta que el enemigo esté aprovechando para oprimirte y alejarte de Dios. En mi poca o mucha experiencia, quiero compartirlo con ustedes, hay dos aspectos fundamentales que yo he visto que le dan mucha autoridad a Satanás y de manera particular en estos casos en los que hay opresión demoníaca en los creyentes. Número uno, la falta de perdón. Es como un imán. No quiero ahondar más, pero la gente que no ha perdonado es como un perfume para esta actividad demoníaca. Y número dos, el pecado oculto. Las cosas no confesadas. ¿Por qué? Creo que es muy sencillo. La Biblia dice que Satanás es el príncipe de las tinieblas. Las cosas que están en tinieblas están bajo la autoridad de Satanás. Así de sencillo. Dios es luz. Si ya recibiste a Jesús como Señor y Salvador, es imposible que continúes viviendo de la misma manera. Es imposible. Recuerda, por favor, no te estoy diciendo que viene la varita mágica, pero lo que estoy diciendo es que si tuviste ese encuentro, se tiene que empezar a notar. Se tiene que empezar a notar. Él es tan poderoso, Él es tan sublime, Él es tan verdadero, Él es tan real. Dios viene a morar en ti, es imposible que todo continúe siendo igual. No te estoy diciendo que todo cambia, pero es imposible que todo continúe siendo igual. Algo tiene que empezar a suceder. Se puede notar cuando una conversión es genuina, no tan solo con tu mente, sino también con tu corazón. El tema no es si pierdes o no la salvación. Aquí llegamos a esta conclusión. El tema es si algún día fuiste salvo. ¿Sí? A mí cuando me preguntan, ¿la salvación se pierde? Le digo, lo que yo no sé si algún día lo fuiste verdaderamente. Pero pensar, de nuevo, que salvación se pierde, es como pensar que mi papá un día dice que yo soy su hijo y al día siguiente no. O en un minuto dice que yo soy su hijo y al minuto siguiente no. O si yo me porto bien soy su hijo y si me porto mal no soy su hijo. No, es una condición permanente. Una vez que el Padre te adoptó y te llamó su hijo o su hija, es una posición que nunca vas a perder. Tal gracia no es un salvoconducto para incurrir en toda clase de pecado, para nada. Mire lo que dice allí Primera de Pedro, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Gálatas 5:1 dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Gálatas 5:13 dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente no uséis la libertad como ocasión para la carne. Mire lo que dice Efesios 4:17.
Así que les digo esto, les insisto en el Señor, no vivan más con pensamientos frívolos como los paganos, a causa de la ignorancia que los domina y por la dureza de su corazón. Estos tienen oscurecidos el entendimiento y están alejados de la vida que proviene de Dios. Han perdido toda vergüenza, se han entregado a la inmoralidad y no se sacian de cometer toda clase de actos indecentes. ¿De quién está hablando? De la gente que no tiene a Dios. Entonces dice, ¿saben que ustedes no pueden? Si ustedes tienen a Dios, es imposible que continúen obrando de esta manera. ¿No fue esta la enseñanza que ustedes recibieron acerca de Cristo? Si de veras se les habló y enseñó de Jesús según la verdad que está en Él, con respecto a la vida que antes llevaban, se les enseñó que debían quitarse el ropaje de la vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos, ser renovados en la actitud de su mente y ponerse el ropaje de la nueva naturaleza creada a imagen de Dios en verdad, en verdadera justicia y santidad. Hay unos versos para reflexionar. Uno interesante en 2 Corintios 2:16 dice que nosotros somos aroma de vida entre los que se pierden y aroma de muerte entre los salvos. Se los voy a dejar de tarea para que reflexionen a ver si pueden llegar a la conclusión qué significa eso. Jesús dijo que deberíamos ser luz, que deberíamos ser sal. La plenitud de Cristo vive en nosotros, por eso es tan importante que conozcamos a papá, porque Él nos lleva de la mano en todo el proceso de renovación. Y mencionamos el versículo que les cité anteriormente. Y ya no vivan como vive todo el mundo, al contrario, cambien de manera de ser y de pensar. Así podrán saber lo que Dios quiere, es decir, todo lo bueno, agradable y perfecto. La salvación no se pierde porque la paternidad de Dios es innegociable e incondicional. Caminar o el caminar de nuestra vida cristiana sobre este fundamento va a hacer que todas las cosas sean totalmente diferentes. No sé, de nuevo, si tienes 3 meses, 2 meses, 1 mes, 15 años, 20 años en la iglesia, pero acércate a todo este proceso con humildad y sobre todas las cosas indaga en la palabra de Dios. Que Él te dé la certeza, que Él te dé la seguridad de lo que estamos aprendiendo. Sobre todas las cosas, quiero pedirle que empiecen a meditar en algo porque van a ser parte de las cosas que vamos a desarrollar en el tiempo por venir. ¿Qué te parece si empiezas a tener conversaciones sinceras contigo mismo? ¿A qué me refiero? ¿Qué tan normal, y esta es una pregunta difícil, pero se la voy a plantear, qué tan normal era mi familia? El problema es que para muchos de nosotros, o muchos de nosotros vamos a contestar, no, nosotros éramos normales. La pregunta es comparado con quién. Entonces, en los próximos minuto y medio te voy a hablar de algunas cosas para que tengas esto en mente. Ejemplo, ¿tienes recuerdos de papá besándote, abrazándote? O mamá besándote y abrazándote? Quizás mucho es más fácil a veces recordar a mamá. ¿Se te reconocía por quien tú eras o por lo que hacías? ¿Había una dinámica de competencia en tu familia? ¿Te comparaban con tu hermano? Mire su hermano cómo es, o a ti te comparaban con él. ¿En mi familia se hablaban las cosas? ¿O reinaba el silencio? Me siguen, ¿verdad? En mi familia se explotaba y era normal los gritos o en algunos casos la violencia, quizás pegarle a una pared, romper los vidrios.
estoy hablando de cosas que pueden ser, no todo tiene que ver con este tema de trauma, ¿verdad? O así de manifiesto. Teníamos una cultura de perdón o existía una cultura de orgullo. Entonces, cuando tú empiezas a plantear estas preguntas, empiezas a dar cuenta que quizás tu familia no era tan normal, que quizás para ti era normal o ha sido normal, pero que es factible que tengamos que empezar a trabajar un poquitito más en decir, ¿sabes algo? Hay cosas que necesito aprender. Por qué te genero este tipo de preguntas? Porque recuerda, el concepto y la relación que tienes con Dios va a estar marcada en gran manera por los conceptos que tienes de tu casa. Otras preguntas interesantes, ¿cómo se trataba el dinero en casa? ¿Qué era éxito en tu familia? ¿De qué cosas no se podía hablar? Hace poco hablaba con un muchacho y me decía, llegué a visitar a una tía y me decía, ¿qué hubo, mijito? ¿Qué va a tomar? Nada, tía. Vamos un whiskycito. No, tía, no quiero. Pues un aguardiente, entonces. No quiero, tía. Un vinito, pues, una cerveza. Tía, no quiero. Respuesta de la tía, usted no parece rayita apellido de la familia. Eso es cultura familiar. Lo voy a decir de otra manera, esos son pecados familiares con los que tenemos que lidiar. Cosas con las que crecimos que para nosotros eran normales, pero que una vez exponiéndolas a la palabra de Dios encontramos que no son normales y que no estamos supuestos a vivir eso. Todas y cada una de esas cosas van a afectar el concepto que tienes de Dios. Entonces necesitamos ser renovados, ¿no les parece? ¿Oramos? Padre, yo te doy gracias por este tiempo que nos estás dando. Y yo te pido que el Espíritu Santo, Señor, nos deje evidencia clara de la necesidad que tenemos de conocerte de una mejor forma, Dios. Señor, que una sesión como esta nunca genere, Señor, el sentirnos descalificados, el sentirnos menos, sino por el contrario, que nos permita entender que hay tanto más por descubrir de ti, Dios. Que ya no tenemos la conclusión, que ya no llegamos a todo lo que tú tienes para nosotros, sino que día a día, literalmente es como si tú abrieras nuevas compuertas para conocer nuevos aspectos de tu naturaleza, de tu carácter. Yo bendigo cada persona en este instante, en este lugar, Señor. Aquellos que verán también el video, Señor. Te pido, Señor, que estos sean procesos en los cuales podamos empezar a identificar, como lo veremos la otra semana, ese intruso, Señor, que ha estado presente en nuestra mente, Señor. Esa mentalidad de esclavitud, esa mentalidad de siervo que por tantos y tantos años se formó dentro de nosotros, Señor. Permítenos tener la diligencia para establecer un intercambio, Señor, de tu vida por la vida que nosotros teníamos, Señor. Te damos gracias. Bendecimos tu nombre, Señor. Y en este día tomamos, Señor, la decisión de creer que hay mucho más, Señor, mucho más que tienes para nosotros, Señor. Y que como lo leímos en el último versículo, Señor, comprobaremos cuál es tu buena voluntad, Dios, lo que es agradable y lo que es perfecto, Señor. Gracias por hacernos tus hijos, tus hijas, Señor. Gracias por la vida perfecta de Jesús, Señor, que pagó por esa deuda que era imposible pagar para nosotros, Señor, o por nosotros, Dios. Te damos gracias y bendecimos tu nombre, Señor.
Amén y amén. Muchas gracias. Les espero el viernes. Vamos a tener un tiempo súper especial en la noche de Presencia Viva.